Hola, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Loreto, anfitrión. Quiero mostrarte esto. Esta es la ciudad de Palmira, que intentó ser un sistema cerrado donde querían controlarlo todo. Justamente la élite está realizando ese intento ahora mismo. Sí, después de unos eh, 1800 años después de la destrucción de Palmira. Siempre ha habido intentos para crear el famoso sistema cerrado donde puedan controlarlo todo, pero al final los sistemas nunca resultan tan cerrados. Ni siquiera lo es una cáscara de huevo. Pero vamos a hablar sobre Palmira y vamos a ver muchas cosas de esto para que podamos entender qué hay en la cabeza de la élite. Si no sabemos la historia, no podremos saber lo que va a venir después. Bueno, hay un estudio que demuestra que la inseguridad alimentaria, debido al deterioro del clima y el aumento de población, provocaron la caída de Palmira. Pero ¿qué cosa esperaban si están en un oasis en medio del desierto? ¿Qué más y qué otra cosa esperaban? Bueno, entonces, eso es lo que dicen. Bueno, deterioro del clima y aumento poblacional. ¿Qué está pasando ahorita? Hay un deterioro del clima. Sí, sí, muchas lomas están secas acá en Perú. Pero todo aquí en Lima ha ido a lomas, están secas. El mar está botando una alga invasora que cubre toda la parte de abajo y no deja que las especies nativas puedan crecer. Sí, he estado en Pucusana, en la zona de Perú, y he visto eso. Las salinas de Chilca están más abajo, están bastante bajas en nivel. Hay un cambio, hay un cambio. Está pasando algo aquí. Lo puedo ver mientras viajo. Lo puedo ver. ¿Qué está sucediendo? Puede que sea geoingeniería. Hemos ya hablado de la geoingeniería, promocionada en las investigaciones de los Rockefeller a través del centro de población. De eso también hemos hablado aquí en Real Biopolítica. Voy a descargar todo lo del anterior canal, lo voy a descargar también aquí, en este nuevo canal, porque ya no puedo publicar nada en el anterior canal. Me han vetado. Algo han hecho con, no sé, no puedo ingresar. Así. Bueno, entonces me han bloqueado, pues ya, ¿qué puedo hacer? Lo voy a publicarlo aquí en este canal. ¿No? Y espero que se agreguen más personas, sí, que se agreguen más. Pero vamos a hablar de esto. Acá tienes a Palmira. Esta es la ciudad de Palmira, es lo que queda de esa ciudad de Palmira. Ahí está, su entorno inmediato de la ciudad de Palmira. Ahí puedes ver los cerritos alrededor. ¿Ya? ¿Qué significa? Esto antes era un lago, sí, pero hace más de 10.000 años era un lago, ¿no? Ahí está, aquí está. Este es el entorno inmediato. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Ves? Era un lago, había torrentes que venían de esos cerros y hubo una gran humedad, una gran biomasa antes en este lugar, bastante. Al final no quedó mucho, pero sí quedó lo suficiente para mantener a una mediana población. Un oasis que podía mantener una ciudad. ¿Por qué? Porque este sitio era enorme, era un lago enorme, y pudo quedar algo de eso. Abajo quedó algo de agua, algo de esos pozos para poder irrigar los sembríos, porque ya no había ríos. Llegó un momento en el cual los ríos desaparecen y este lago empieza a secarse y solamente pueden usar agua de los pozos, de lo que quedó del lago que quedó abajo de la tierra. Quedó el lago, lo que quedó abajo de la tierra. Entonces tuvieron que sacar agua de ahí, pero poco a poco comenzó a haber menos agua. Y ahí pasó lo que tenía que pasar, el imperio, el efímero imperio palmiriano de los cenobios. Bueno, la antigua ciudad de Palmira se ha apoderado de la imaginación del público desde que sus pintorescas ruinas fueron redescubiertas en el siglo XVII por los viajeros occidentales. La historia más legendaria de la antigua Palmira es de la reina Zenobia, que gobernaba una ciudad próspera en el desierto de Siria y se atrevió a desafiar al Imperio Romano, pero finalmente fue derrotada. Su reino fue subyugado y la ciudad quedó reducida a un pequeño asentamiento, es decir, de ciudad terminó volviéndose una aldea. Implosionó sobre sí misma la ciudad y se volvió una aldea. Una aldea sin una gran importancia. ¿Ves? Pues estas ruinas de acá, era una enorme ciudad. Esto se volvió una aldea, sin importancia ya. ¿Quién iba a poner ahí un funcionario? ¿Para qué? ¿Qué cosa va a administrar? Si ya no queda nada, solamente son unas cuantas casitas nada más, unas cuantas cabañitas. ¿Para qué? O sea, quedó en el olvido, quedó en el olvido.
Bueno, los avances arqueológicos en Palmira han sido eclipsados recientemente por los eventos catastróficos de una, entre comillas, guerra civil siria. Porque en Siria no hubo guerra civil, lo que hubo fue un movimiento un movimiento terrorista eh, llamado ISIS. Estaba viendo algunos videos, su jefe usa un Rolex muy bonito y de hecho que hay contactos con, bueno, lo que una vez vi en un documental que tenía mucho que ver con la CIA. O sea, eran esos mismos talibanes que habían los norteamericanos usados contra los soviéticos en Afganistán, ¿no? Esta era una de esas ramas. Y por curiosidad, no se bajaron ninguna mezquita y ninguna sinagoga, solamente iglesias cristianas. Qué raro, ¿no? Y comenzaron a destruir todos los monumentos que encontraron. El Arco del Triunfo de Palmira también lo destruyeron. Y también muchas cosas más. ¿Para qué? Ya hemos visto, para evitar que se pueda encontrar más sobre la historia. Y así poder decir el puzzle gigante que justamente está desembocando en la actual cosecha de la humanidad. Por eso estaban ahí, destruyéndolo todo, para que no sepas qué pasó, porque todo está documentado en esas ruinas, esas piedras, en esas tablillas, todo está documentado en esas tumbas antiguas, todo está documentado. ¿Mm? Simplemente estaban destruyendo la evidencia. Ya hemos visto aquí cómo se evita conocer mucho sobre lo que pasó en la antigüedad. Más de una vez hemos visto. Y esta es una de las tantas formas para crear ese velo, el velo de Isis sobre la ciencia, para que los humanos no podamos saber lo que sucedió. Bueno, entonces hubo un grupo de terrucos que se alzaron contra el gobierno, ¿no? Y lo que me pareció extraño fue que los medios de comunicación los mostraron como los luchadores de la libertad, ¿no? Igual como pasó con los terrucos de Chile, que se alzaron y comenzaron a quemarse en supermercados con gente adentro y los mostraban, pues muchos hablaban como si fueran luchadores por la libertad, ¿no? Cosas así. Bueno, así igualito, ¿no? Bueno, entonces eso fue lo que frenó un poco las investigaciones aquí en Palmira. El enclave arqueológico y el museo fueron saqueados y muchos monumentos destruidos, justamente por estos terroristas, que eran muy anticristianos. Solamente a los cristianos perseguían. Eso me llamó mucho la atención. ¿Mm? Bueno, acá vamos a ver. En la actualidad, ¿no? ¿Qué sucede? Están cuestionando la narrativa histórica sobre el golpe final dado a la ciudad por la invasión romana realizada en el año 272 a 273 después de Cristo. En la actualidad podemos ver que la seguridad alimentaria siempre ha sido la principal preocupación para un gran centro urbano situado en un entorno altamente inhóspito, como este oasis en medio del desierto. Bueno, este lugar se redujo gradualmente con el deterioro del clima y el aumento de la población de la ciudad. La gente aumentó y el clima fue menos propicio. Entonces comenzó cada vez había más inseguridad alimentaria. Ya no había más seguridad, sino inseguridad. El momento de este nexo entre población y clima, que ya hemos visto que en el Centro de Población de Rockefeller también hace investigaciones sobre población y clima, sí, ya hemos hablado de eso aquí. Bueno, el momento de este nexo coincide con el reinado de Zenobia y el de su marido, Septimio Odenato, marcado por los cambios sociales, la militarización y la rápida conquista de las tierras vecinas. Y eso es lo que va a venir. ¿Mm? O sea, esta derrota tiene un sustento material, la derrota de Palmira, y también los éxitos iniciales de Palmira también tienen un sustento material, y su derrota también. ¿Qué sucede? Porque cuando pasa este punto de inflexión, empieza una militarización. ¿Por qué? Porque no se consigue comida haciendo leyes para que haya comida. No, pues es decir, no más pobres en un país rico, claro que es una mentira. Hay al que se la trague, ¿no? Es claro que es una mentira. Con leyes, ¿no? Con leyes, con el poder no se soluciona mucho. Con tecnología bien usada sí se soluciona mucho. Pero si usamos esa tecnología para seguir reduciendo la población con píldoras, recetas químicas, quirúrgicas y esas cosas, no vamos a reducir nada.
Es más, no vamos a, sí, bueno, quizás no vamos a reducir nada, pero vamos a crear un daño fuerte en la sociedad, la cual la sociedad difícilmente se va a poder eh, levantar de nuevo. Sí, no se va a reducir nada. Más bien, lo único que van a hacer es reducir las oportunidades de la gente para que pueda crear más riqueza. ¿No? Y eso es la izquierda lo sabe, por eso la izquierda promueve esas políticas, para reducir las posibilidades de la gente para crear más riquezas. Y le da píldoras, drogas, operaciones quirúrgicas y todo eso, ¿no? Porque buscan reducir la población, pero no lo van a conseguir. Y las élites están buscando otro método. Bueno, entonces, esa es la militarización. La militarización sucede cuando ya las leyes no sirven. Así, ya no sirven. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué pasa si las leyes no sirven? Entonces, ¿quién hace las leyes? ¿Quién es el que cumple las leyes? El que hace las leyes es el Congreso, el que cumple las leyes es el presidente. Ambos están conectados. Entonces ese sistema ya no funciona. ¿Y cuál es el único poder que sobrevive a eso? En este caso sería el poder militar, el único poder que sobrevive a eso. En los tiempos de finales del Imperio Romano ya no había poder militar. ¿Por qué? Porque ya no había ciudadanos. Ser ciudadano era caro y no ganabas nada siendo ciudadano. Y si no había ciudadanos, no había soldados. El sistema funcionaba así. El soldado, un ciudadano era soldado. No podía haber ciudadanos que no sean soldados. Y al no haber ciudadanos en los últimos tiempos del Imperio Romano, entonces tampoco había soldados. Entonces no había un poder militar. Entonces, cuando cayó el Imperio Romano, no surgió sobre el Imperio Romano de sus ruinas un poder militar. Surgió el único poder que quedaba, el religioso. Ahí está. Y de eso también vamos a hablar. Cuando hablemos del plan, ¿no? Del proyecto papal. Vamos a hablar de eso. Entonces quedaba religioso. Por eso por eso no hubo militarización. Más bien el Papa trató de buscar reyes entre los bárbaros para darles toda la casa hecha, porque ellos sabían, el papado sabía crear infraestructura gubernativa también, gubernativa, sabía crearlo. No, eso también vamos a hablar después. Entonces, ¿qué sucede? Hay cambios, clima y aumento de población, marcados por los cambios sociales, militarización y la rápida conquista de las tierras vecinas. Sí, rápida conquista de tierras vecinas, cambios sociales, militarización. Y el dramático conflicto que condujo a la desaparición de Palmira. Aquí está. Siria, ahí está Palmira. Esto es lo que queda. Eso es lo que queda. Prácticamente era un gran lago antes. Cuando se convirtió en una ciudad, había dejado de ser un gran lago hace unos 10.000 años, o hace unos 8.000 años. Hace unos miles de años atrás había dejado de ser un gran lago, este lugar, o al menos un gran estuario ribereño. Había dejado hace mucho tiempo de serlo y solamente quedaba lo que quedaba del lago, ahí abajo. ¿Ves? Ahí lo puedes ver. Bueno, sucede que un equipo reconstruyó el interior de la antigua Palmira, el área alrededor de la ciudad que podría proporcionarle alimentos básicos, y ha utilizado modelos modernos de uso de tierra desarrollados para ambientes secos y semisecos, con el fin de estimar la productividad máxima de la tierra. Posteriormente compararon el modelo con los registros climáticos existentes para determinar cuántos alimentos se pueden producir en diferentes puntos de la historia de Palmira y con qué fiabilidad. O sea, una cronología de la producción agrícola de Palmira, la producción agrícola agropecuaria de Palmira. Acá está. Vamos a ver acá. ¿Ves? De aquí se sacó esta es la investigación que mostraron. Bueno, vamos a ver. Los resultados mostraron que un cambio climático a largo plazo creaba un clima más seco y cálido. Un cambio climático a largo plazo así, que iba dirigido hacia un clima más seco y cálido provocó una disminución gradual de los rendimientos agrícolas. O sea, si ese cambio climático, porque el clima siempre cambia, nunca es estático, nunca. Pero si cuando cambia lo hace hacia un clima más seco y más cálido, o sea, típico de un desierto,
Entonces el rendimiento agrícola, de hecho, que va a disminuir, alcanzando niveles apenas suficientes para alimentar a la población de Palmira a mediados del siglo III. O sea, un punto de inflexión. Esos mediados del siglo III, 250 después de Cristo, es un punto de inflexión. Después de eso, van a tener que sacar más recursos para poder llenar el déficit alimentario. El déficit alimentario de Palmira. Acá está. Vamos a ver acá. Aquí tienes. Aquí está. Estas son las cuencas acá. Acá puedes ver las cuencas alrededor de Palmira. Se muestran las áreas dentro de un día. El verde es lo que puedes caminar en un día. En un día caminas eso, un verde. De 1 a 3 días es lo que puedes caminar en amarillo. O sea, caminando llegas así en amarillo. 5 días caminando es lo que puedes ver en rojo. Tú dirás, pero ¿por qué no es uniforme? No es uniforme porque hay un cerro enorme ahí y es difícil para ellos subir ese cerro. Aunque ese cerro, ¿verdad? Tiene unos 500, 600 metros de altura. Bueno, 600 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Bueno, aquí no sería un problema. Acá no sería problema, ¿verdad? Pero no sé, allá. Bueno, si es un desierto, entonces sí sería problema, ¿no? Si tienes que subir todo eso en un desierto, pues ahí sí sería problema, porque tienes que usar más energía, ¿no? Y hay menos agua. Más energía, necesitas más agua. O sea, vas a demorar un poquito más en subir. Esas son las cuencas que hay. Y puedes ver los puntos, acá está, acá están los números. Vamos a ver, los números indican cada unidad de suelo. Armonía de suelo, ¿no? En la base de datos de armonía de suelo armonizado o algo así. Ya, esos son los dos números. Las áreas rayadas son la extensión máxima de los campos en cada una de las principales áreas agrícolas. Ahí está. Esas son las áreas rayadas. En cada una de las principales áreas agrícolas. Son la extensión máxima de los campos. Ahí ves las áreas rayadas, ¿no? Son como tres, creo que hay. No, cuatro. En la zona verde hay dos, ¿no? Hay una intercepción, ¿no?, conjuntiva entre la zona verde y la amarilla. Ahí, ¿no? Ahí está. La zona amarilla tiene uno al lado derecho. Ahí está. Y tiene uno en conjunto ahí con la zona roja al lado izquierdo. Esas son las zonas, esas son las zonas rayadas. Son la extensión máxima de los campos en cada una de las principales áreas agrícolas. Es la extensión máxima del campo. Bueno, acá están. Ahí están las fuentes de agua. Son los pocitos. Lo que está en azul, en el celeste, son los pocitos de agua. Y puedes darte cuenta cómo los pocitos están cerca de lo que fue los antiguos ríos. ¿Ves? Ahí puedes ver los antiguos ríos, puedes ver los surcos que han quedado secos. Cuando todo ese sitio, ese lago desaparece, ¿no? Hay unos surcos. Y justamente los pocitos, que son la parte, las fuentes de agua, los pozos, las fuentes de agua, están en la misma dirección, en la misma ruta que los antiguos ríos secos. O sea, es lo que quedó. Sucede que el sitio no es tan escarpado, es algo plano. Entonces, cuando es así, es como en el río Níger, ¿no? Que, que apenas tiene unos cientos de metros de altura, no nace a los 5.000 metros de altura, ¿va? Está mucho más abajo, a los 600 metros de altura, ¿no? Y corre pues, un recorrido enorme, ¿va? Un transcurrir bastante extenso, ¿no? Entonces, aquí había esos ríos, y sucede que como el sitio no es tan escarpado, sino que es relativamente plano, o sea, no es tan accidentado como sucede acá en Perú, ¿no?, sino que es relativamente plano. Entonces el agua se almacena en una especie de meandros. ¿Eso qué significa? Significa que abajo de esos torrentes hay agua, porque como no es tan inclinado, el agua no se pierde, sino que se almacena, se empoza. Por lo mismo que no es tan inclinado. Y todavía se mantiene. Unos cuantos pozos ahí. Pues ahí están las fuentes de agua. Puedes verlas ahí. Los puntos azules. Ahí está. Más a la izquierda, en la esquina, ves un montón de puntos azules. Esa zona ya es la montaña. Es una cordillera que hay ahí. Una cordillera del Líbano, creo que es. Ahí está. Ya lo puedes ver, ¿no? Bueno, estas son las medidas que hicieron, ¿no? Las medidas que hicieron. Ahí está. Bueno, hubo cambios de capacidad de carga entre el año 1 y el año 300 después de Cristo.
los niveles promedio de lluvia, ¿ah?, necesarios para alimentar a diferentes niveles de población. Lo puedes ver acá. Las líneas discontinuas, ¿ah?, las líneas discontinuas mm, demuestran la frecuencia decenal de rendimientos de cultivos exitosos. Bueno, ahí está. Eso. O sea, hubo problemas. ¿Qué significaba? Significaba que cuando ya llegó a su punto álgido, al 250, hubo una situación en la cual el alimento ya no bastaba y la gente seguía viviendo esa realidad y seguía multiplicándose la cantidad de gente, ¿no? Lo más probable, lo mejor hubiera sido que la gente haga un pequeño éxodo y vaya a otros lugares, porque ya no había para mantener la ciudad de Palmira. Pero como la ciudad todavía era rica porque tenía rutas comerciales y podía tener algunos excedentes, con esos excedentes del comercio, que era una ciudad bastante rica en comercio, podían comprar los, los déficits alimentarios para poder paliar la situación. El problema era que ese déficit alimentario, por cuestión del clima, siempre estaba creciendo. Siempre. Llegó un momento en el cual, ¿qué hacen? Un momento en el cual ellos crean un imperio, el imperio de Palmira, que es este de acá. Mira, esta ciudad se extendió de esa manera. Todo lo verde es el imperio de Palmira, justamente en el año 250 por ahí. Todo un tremendo imperio. Duró solamente unos cuantos años, ¿eh? ¿Cómo lo hicieron? Porque tenían los recursos. Pero esos recursos solamente le iban a bastar para unos cuantos años, no para toda una generación, 2 generaciones, ¿no? Es algo así como la expansión del Reich, ¿no? O sea, tenían recursos para expandirse como el Reich, pero no le iban a bastar, no podían mantenerlo por más de una generación. Más bien, en menos de una generación no les iba a durar ese Reich. Para nada. O sea, podían hacerlo, pero no iban a poderlo mantener. Lo mismo pasó con Palmira. Podían hacerlo, pero no iban a poderlo mantener. No pudieron crear su sistema cerrado en su ciudad, tuvieron que tomar de los demás países. Hasta conquistaron Egipto, mira. Conquistaron Egipto. Lo que perteneció al imperio Mitanni, como puedes verlo acá, que es la zona norte de Mesopotamia, también conquistaron la mitad de lo que fue el imperio de Mitanni. El imperio Mitanni ya había desaparecido pues unos 1500 años atrás. Toda esta zona pudieron conquistar. ¿Por qué? Porque justamente no había alimentos y la única forma de conseguir esos alimentos era haciendo la guerra, militarizándose. Pero también eso tiene su costo. Su costo es que no pueden mantener esa estructura militar mucho tiempo, porque también demanda más gastos, pero no les quedaba de otra. Esta es la zona, Tutmur se llama, acá está, y acá puedes ver esta zona de acá hay ¿cuánto es? 400 metros sobre el nivel del mar. A esa altura está Palmira, ¿ves? 400 metros, o sea, no es tan alto, ¿no? Es tan alto, no es nada alto. Entonces, acá lo puedes ver, ¿no? Acá puedes ver estos cerros, ¿no? Acá están estos cerros, ¿no? Vamos a verlo acá, acá está, listo. Bueno, acá puedes ver esta zona blanca que está acá, ya, parece que fue un enorme lago. Acá puedes ver unos surcos, ¿no? Unos wadis, ¿no? Unos surcos, unos torrentes secos. Ya, eso nace son pequeños ríos que alimentaban este lago enorme que quedaba acá. Acá, ¿cuánto hay acá? Acá hay 900 metros. Acá, este punto de acá, 1000 metros. El punto que estoy señalando con el cursor. ¿Ves? Y acá hay 3 cordilleras. Acá están 3 cordilleras, como si fuera los vértices interiores de un triángulo. ¿Ves? Acá está, 1000 metros. ¿No? Acá está, 1700 metros, 500 metros, 500 metros, 400 metros. O sea, parece que había un río que nacía aquí en estos 1000 metros y recorría así como un zigzag y llegaba hasta Palmira. ¿Ves? Recorría como un zigzag. ¿Ves? Estoy señalando con el cursor, ¿ves? Recorría así, tac, y llegaba hasta acá, y acá había un lago. Como el sitio era plano, el agua se empozaba, y había bastante agua, pues, se empozaba aquí, ¿ves? El sitio plano, ¿no? El agua se empozaba, ¿no? Y acá había otra cordillera, mira, acá estoy señalando otra cordillera. ¿Ves? Acá está 500 metros, 600 metros, 700 metros, ¿ves de acá? 700 metros, ¿no?
700 metros, 700, 800 metros, mira, acá está. Acá hay otro sitio, es acá. Acá hay como 800 metros, 900 metros, acá sube, bastante, ¿eh? Bastante, acá sube bastante, acá sube bastante. Ya está. Vamos a ver acá. Mm, acá está, vamos a verlo acá. ¿Ves? Acá hay un macizo, acá está, 900 metros, esto está a 900 metros, ¿no? Y acá qué? Acá 800 metros, es una meseta enorme acá, de 900 metros. Y acá ya baja, 700 metros, aquí. Vamos a verlo acá. Ahí está. Vamos a verlo acá. Acá está. Aquí está. Esta es la zona de Palmira, pues, ¿no? Acá lo puedes ver. Ahí está. ¿Ves? Acá está Tuzmur, ¿ves? Acá está. ¿Ves? O sea, acá esto está rodeado por estos cerros, está rodeado Palmira. Entonces, acá hay pozos, que son justamente estos ríos que estás viendo acá. Estos ríos guardan todavía pozos. Porque acá vamos a verlo, ¿no? 600 metros, 500 metros, 570 metros, 400 metros, 400 metros, siguen 400 metros, siguen 426 metros, o sea, no es tan inclinado. Así que por ahí abajo, hay como una especie de pozos, así como acá abajo de Palmira había pozos, porque esto era un lago enorme, en estos ríos chiquitos también había pozos, porque era una especie de lagos pequeños también, con su cauce. ¿Ya? Así. Entonces, aquí había agua. Acá había agua y justamente por acá, esta era la zona de Palmira, la zona en la cual ellos podían conseguir agua. Acá puedes ver esta zona. ¿Ves? Acá están estos cerros, que justamente lo vimos en el mapa anterior, en el plano anterior, de los tres colores. Aquí están estos cerros. ¿Ves? Y justamente estos cerros son los límites naturales de la región de Palmira, dominados por esta ciudad que está acá, que es Turmur. Y como vimos en la esquina superior izquierda, había bastantes pozos. Se refiere a esto de acá, a esta zona de acá, este macizo que estás viendo acá, ¿ya? Esta zona de acá. A esos pozos se refiere. Pero estos pozos ya están fuera de la región de Palmira. Están ya dominados por otra zona, que es la zona de Hama, de Siria, ¿no? La zona de Alepo, de Damasco, Homs, ¿no? Esta zona, ¿no? La zona de Siria, ¿no? La zona propia de Palmira era esta zona de acá. Y ya no tenían agua. Ya no tenían agua. Poco a poco estaba acabándose el agua, estaba acabándose, por lo tanto, la producción agrícola y necesitaban expandirse. ¿Qué hicieron? Crearon un imperio, comenzaron a militarizarse para conseguir recursos. Al final, pues no consiguieron eso. Así lo puedes ver, acá puedes verlo, ¿ves? Acá está, aquí está la zona. Este es el desierto sirio, ahí está Palmira. Aquí está el Mediterráneo, lo puedes ver acá. Justamente esta zona, acá hay como pequeñas montañas, ¿no? Montañas de 1000 metros, ¿sí? Montañas así, de 1000 metros. ¿No? No son tan escarpadas, ¿eh? No, no, sí. Pero igual en el desierto se siente cuando se sube ese tipo de inclinaciones, ¿eh? Bueno, esto fue Radiopolítica. Suscríbete, hazlo viral, comenta y comparte. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.